Saludos cordiales, gracia y paz para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Recordemos el lema de este canal: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 verso 32. Mateo 24 verso 4. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe en ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10 verso 5. En esta ocasión les traigo una síntesis histórica, sobre el tema del pretribulacionismo, el cual es enseñado por muchas denominaciones desde hace muchos años atrás. Esta es una enseñanza que ha tenido una gran aceptación, dentro del ámbito religioso, sin darse cuenta muchos, que esta doctrina es una invención muy posterior a lo que realmente enseñaron el Mesías y sus apóstoles. Por otro lado, quiero comunicarle a toda la audiencia, que voy a estar trayendo a colación el tema del trigo y la cizaña, ya que en esta parábola que enseñó nuestro Señor Jesús, nos habla cronológicamente, cuándo es que sucede el verdadero arrebatamiento de la Iglesia de Cristo y no según el concepto pretribulacionista tradicional. En esta enseñanza que les voy a traer, sobre el trigo y la cizaña, voy a demostrar por medio de la misma palabra de Dios, cuando es segado el trigo y la cizaña cronológicamente. Estoy seguro que este tema es novedad para muchos, pero sé que les será de mucha bendición y edificación, en el conocimiento del verdadero arrebatamiento de la Iglesia en la segunda venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Prólogo. Hermanos cristianos en todo el mundo, vivimos en una época en que la Iglesia ha cedido terreno en la sobrenaturalidad que el Señor mandó, a través de los dones espirituales, y también hemos cedido terreno en la predicación de ética, moral y conducta. Muchos de los problemas que existen hoy no existirían, si tuviésemos estas áreas bien cubiertas y delimitadas. Entre estos problemas a los que nos enfrentamos, encontramos la terrible idea de que la Iglesia no puede ser afligida o atribulada, porque esa no es la voluntad del Señor para los creyentes. Sin embargo, la Iglesia desde su nacimiento, ha sufrido persecución y no podemos ignorar esta verdad. ¿Acaso podemos construir doctrinas y teorías, pasando por alto asuntos tan básicos como estos? Asuntos que no están escondidos, sino a la vista de todos en las Escrituras. Solo basta leer profundamente y de modo analítico los diferentes textos bíblicos, para darnos cuenta que desde el principio la Iglesia ha estado en situaciones de persecución. Sin embargo, juzgamos la historia por el momento de no agresión que vive la Iglesia, en términos generales, y más que todo en Occidente, en la actualidad. Según algunos, este momento de tranquilidad para la Iglesia es la regla y las persecuciones de los primeros siglos, la excepción. Cabe anotar que la Iglesia del Señor, salvo los movimientos pequeños de la Edad Media, ha retomado su papel en la historia desde el momento de la Reforma, y no solo esto, el pentecostalismo como tal, a lo sumo tiene aproximadamente 200 años de historia. El presente escrito es una demostración de que la Iglesia sí pasará por la gran tribulación. Tanto es así que este calificativo, gran tribulación, es referido exclusivamente para los judíos y la Iglesia. Por tanto, este pequeño folleto lo confrontará con algunos de los supuestos que existen actualmente en las congregaciones cristianas. Hermanos míos, el mundo está a punto de presenciar algunos cambios que marcarán el objetivo de la profecía, cambios que señalan hacia el nuevo orden mundial, el calentamiento global, el avance genético, la proliferación de los desórdenes sexuales, la crisis de agua potable, implantación de chips, etc. Muchos de estos cambios se están operando efectivamente en el presente, pero por ser cambios graduales, casi son imperceptibles. Sin embargo, lamentablemente, están ocurriendo. Efectivamente, es claro, que nosotros todos como Iglesia del Señor Jesús en la tierra, debemos aunar esfuerzos en la consecución de objetivos espirituales, el establecimiento del amor en contraposición a los muros doctrinales, buscar más la oración, los dones espirituales y muy importante, establecer centros de estudio bíblico de calidad profunda, clara, diáfana y sin manipulaciones denominacionales y sin temor. Tenemos que entrar en una nueva etapa del cristianismo que vivimos día a día, es decir, ser más tolerantes, sin que esto signifique bajo ningún motivo sacrificar nuestras creencias cristianas. Tomar la bandera de aquellos que han caído. Tratar con amor en todo momento, incluso en los momentos más difíciles. Rescatar los dones espirituales, recobrar nuestra sobrenaturalidad, sin la cual nos volvemos una entidad más en este mundo. Muchos creyentes rechazarán este escrito, otros serán impactados, mientras algunos ya empezaron a prepararse para lo que se avecina.
Por ende, es necesario conocer la escritura sin ningún tipo de maniobra, desligarse de todo conocimiento preconcebido y despertar a las realidades que se yerguen sobre nosotros. Es mi oración y súplica delante del Señor que la Iglesia retome su papel en la historia, levante su voz de santidad y poder. Continuemos por el sendero trazado por la Iglesia Apostólica del Libro de los Hechos. Escalemos y crezcamos, porque nosotros como creyentes somos lo más hermoso que hay sobre el planeta, tanto que el apóstol Pablo escribió. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8 verso 19. Piense por un momento, en este trascendental acontecimiento según lo menciona el apóstol Pablo. Será grandioso aquel gran día, cuando participemos de este evento maravilloso, así que aferrémonos más del Señor cada día, quien con su amor benevolente y pacífico traspasa nuestro ser. A Él sea la gloria y la potencia de todo el universo. Amén. Señor Jesús, Hijo de Dios en verdad y en amor, Maestro bueno, ten misericordia de nosotros, danos el crecimiento necesario para comprender el nivel de fe que tú esperas en nosotros, enséñanos a hacer la voluntad del Padre Celestial, y no nuestra propia voluntad. Permítenos escalar en tu bondad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Efesios capítulo 4 verso 13 al 16. Hermanos, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? Cuando se reúnen, uno puede cantar salmos, otro enseñar, o transmitir una revelación, o pronunciar un discurso en un lenguaje incomprensible, o bien, interpretarlo. Que todo sirva para la edificación común. Primera de Corintios capítulo 14. Verso 26. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17 verso 11. La Iglesia del Señor debería de tomar este ejemplar de los hermanos bereanos, que escudriñaban las escrituras para corroborar con lo que se les estaba enseñando. Es evidente que muchas personas no escudriñar las escrituras, sino que simplemente se limitan a oír y a guardar en su corazón todo lo que sus líderes les dicen, detrás de un púlpito, y por esa es la razón, muchos hoy en día guardan en su corazón doctrinas extrabíblicas, y creen a ciegas que están en la verdad. El apóstol Pablo en una de sus cartas que le escribe a la iglesia de los tesalonicenses les dice lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5 verso 2. También el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta capítulo 3 verso 16 lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3 verso 16 y 17. Síntesis histórica de la teoría del pretribulacionismo. Habiendo conocido por el Señor que la teoría de la pretribulación es una falsa enseñanza, me dispuse a investigarla y a continuación redacto la gran sorpresa que me llevé, al enterarme que esta teoría es de origen católico. Pero, ya que esta teoría está tan arraigada por la tradición en muchas de nuestras congregaciones, pido su consideración por lo que a continuación van a leer. Sin embargo, es mi deber amar más al Señor que la gloria de los hombres, por tanto no comparto en ninguna manera dicha teoría, y proclamaré su falsedad en donde el Señor me lo permita. El amable lector puede corroborar lo que voy a exponer a continuación, tan solo buscando e investigando un poco. En mi caso use el internet, tan fácil como usar cualquiera de las siguientes palabras en su buscador favorito: Edward Irving, Margaret MacDonald, Manuel Lacunza, Hermanos de Irlanda, John Nelson Darby, Ben Ezra, o tener a la mano la Biblia de Scofield. También tengo que aceptar con gran tristeza que la teoría de la pretribulación no hubiese escalado tan alto, de no haber sido por el humanismo que se ha infiltrado en la Iglesia del Señor, en donde dicha teoría expone que todo se hizo para goce del ser humano, y éste no puede ser afligido por nada, ni aún por el mismo Señor, quien lo creó y quien dio a su Hijo unigénito en rescate por nosotros. A continuación solo dos extractos, de los tantos que circulan por las redes de internet, el primero a nombre de la congregación Beit Yeshua, bajo el título Arrebatamiento o Rapto, y el segundo, un escrito del Dr. Javier Rivas Martínez, bajo el título
El rapto pretribulacionista del jesuita Mañuco Lacunza y del evangélico John Nelson Darby. La teoría del rapto secreto pretribulacional es anti-judía, anti-Israel. Esta teoría es joven, no más de 300 años, la cual proviene de gente que no estudió la Biblia, desde el punto de vista judío, y se dejó llevar por el odio antijudío, y por una fantasía de escapar de las pruebas del Eterno. El Señor Jesús regresa, eso sí es cierto, y regresa una segunda vez. Esta vez regresa a destruir los enemigos de Israel, y establecer el reino mesiánico aquí en la tierra. El Mesías vendrá 2 veces, no 3, como dicen en la postura pretribulacional. Él regresa después de la tribulación de aquellos días, de las señales astronómicas y otros acontecimientos más. El rapto pretribulacional es un plan del enemigo, para desviar el verdadero enfoque de las enseñanzas de nuestro amado Salvador el Hijo de Dios. El jesuita Lacunza escribió bajo un seudónimo, el de Ibn Ezra, deseando infiltrar el protestantismo con su doctrina católico-romana. Escribió usando el nombre de Rabino Ibn Ezra, a fin de hacer creer a los protestantes que era un cristiano hebreo adoptando una postura judía tradicional. El conjunto de 4 volúmenes de Ibn Ezra vino a parar a la biblioteca del arzobispo de Canterbury, el Dr. Maitland, el bibliotecario de la que puso en circulación estas obras al mundo de habla inglesa, sin ser consciente de que estaba, en realidad, propagando una falsa invención católico-romana jesuita del siglo XVIII. Parece ser que un joven ministro presbiteriano escocés se sintió tan cautivado por la teoría del rapto secreto de Ibn Ezra, que tradujo la obra. Este hombre, Edward Irving, basándose en la idea del rapto anterior a la tribulación, propagó estas doctrinas en el medio evangélico de la época. Después, el movimiento de los hermanos en Irlanda adoptó el error de Ibn Ezra y de Irving y adoptaron la enseñanza jesuita del rapto secreto anterior a la tribulación. Por medio de los hermanos estas doctrinas pasaron a John Nelson Darby. John Darby es reverenciado en los círculos protestantes como el moderno fundador de la teología de las dispensaciones, y del rapto anterior a la tribulación. A pesar de que tomó la idea prestada del jesuita Ibn Ezra y de Edward Irving. Darby se dio cuenta de que durante los 7 años de la semana final de Daniel 9 verso 27, se tendrán que hacer las ofrendas de la Torá, ley mosaica, en el templo. Puesto que la Torá es claramente observada durante este período de 7 años, Darby llegó a la conclusión de que el cumplimiento de la Torá se establecería de nuevo al comienzo de la Gran Tribulación. Esta manera de pensar hizo que Darby separase la historia bíblica y profética en épocas como compartimentos, dispensaciones. Darby consideró la época de la ley como la manera que tenía el Señor de tratar a Israel, es decir, solo los judíos, en la tribulación, ya que el Señor trataría de manera exclusiva con Israel. Así que, ¿qué sucede con la llamada Iglesia? Con ello aseguro que la Iglesia no abandonará la gracia para volver a introducirse en la ley de Moisés. Como resultado de ello, Darby adoptó la idea del rapto anterior a la tribulación, de Irving y de Ibn Ezra. Su idea respecto a la llamada Iglesia marchándose antes de la tribulación permitiría a Israel, es decir, a los judíos, volver a entrar de nuevo en la aparente época de obediencia a la ley. Hasta aquí la disertación del texto a nombre de la congregación Beit Yeshua, y a continuación una parte del texto escrito por el Dr. Javier Martínez Rivas. La doctrina del rapto pretribulacional es una herejía formalizada en el siglo XVIII por la Iglesia romanista católica, cuyo autor intelectual fue un jesuita chileno de nombre Manuel Lacunza. Bajo un nombre falso, Ibn Ezra se hace pasar por un rabino judío y logra introducirse en el mundo cristiano protestante para depositar la semilla de maldad de la doctrina del rapto pretribulacional, y que hoy sigue haciendo estragos entre los que profesan el cristianismo. Está documentado que antes del siglo XVIII, los reformadores y la Iglesia de Jesús el Cristo de los primeros siglos, jamás proclamaron tamaña mentira. La idea empieza con los romanistas para terminar infiltrada, paradójicamente, en las iglesias que se hacen llamar evangelistas o protestantes, y que tanto han injuriado con desdén, y no las culpo, a la Iglesia papal por su condenable idolatría. Edward Irving, ministro presbiteriano escocés, aceptó la teoría de Lacunza. Después, el movimiento de los hermanos, en Irlanda, la aprobó de la misma manera. Y por último, el padre del dispensacionalismo, John Nelson Darby, la abrigó para regarla con toda la libertad en las iglesias evangélicas, o protestantes, que la aceptaron también erradamente. La doctrina del rapto pretribulacional contradice con error craso lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2 verso 1 al 4. Veamos el punto a discutir a continuación.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 al 4. Pablo advierte a los cristianos de esa época, el no dejarse engañar por aquellos que trataban de hacerles creer que la venida del Señor era próxima. La segunda venida en gloria del Señor está relacionada con el tiempo denominado como Día del Señor, como apreciamos en los textos que se encuentran arriba, en 2 de Tesalonicenses, es decir, con la gran tribulación final. Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos. Amén.